Vamos a hablar ahora del manejo de ave en puesta. En realidad es un resumen de las enfermedades más habituales del aparato reproductor, sobre todo centrado en la hembra. Entonces, si volvemos al caso anterior que se ha puesto, ¿vale? ¿Qué os parece el diferencial? ¿Añadiríais algo? ¿Quitaríais algo? Volvemos a explicar los detalles. Teníamos un animal que tenía el plumaje ligeramente embolado, sinónimo de malestar. Apoya la extremidad por el tarso metatarso en lugar de abrir la pata y cogerse bien. ¿Puede ser un trauma? Sí, ¿no? ¿Por qué no? ¿Es cojera? Puede ser un trauma. Puede ser una infección, que tenga una artritis inflamatoria infecciosa, ¿vale? Puede ser carencia nutricional. Sí, ¿por qué no? Puede ser una neuropatía, porque este animal parece que la pata la tiene completamente cerrada y ya os digo yo que apenas responde, ¿no? Y de los cuatro, ¿qué os parece el más probable? En aves pasa también que pueden hacer, o sea, no es head pressing, pero algo parecido, como que se ponen hacia la malla casi. Sí, pueden. Comenta la compañía si pueden hacer el head pressing, sí. No es una presentación habitual, pero no lo descartamos. Pero no está así, este animal no está en head pressing. Curiosamente, lo más probable aquí es una neuropatía, pero una neuropatía ocasionada por compresión. Entonces, como aquí hay una compañera que ha hecho exóticos con una compañera mía muy buena, me va a decir el diferencial. Vaya, porque he dicho que he estudiado el Lerida. ¿Qué te parece? ¿Qué dirías que puede ser la causa? Podría ser un huevo que el nervio lo está presionando. ¿El qué? El huevo está presionando el nervio de la pata, entonces hace que no ¿Y qué nervio es? El ciático. ¿Vale? Esto sería un punto. El huevo. Ay, gracias. Era sin azúcar. ¿Qué más? Pues eso te lo he puesto fácil. Distocia, huevo. ¿Qué más? ¿De dónde sale el ciático? De las últimas lumbares. Pensad que las aves tienen el huevo, el hueso sinsacro, que es una fusión de las últimas torácicas con las lumbares. Entonces, todas las ramas nerviosas del ciático salen de estas últimas vértebras, de las últimas torácicas y de las lumbares. ¿Qué tejido hay ahí encima? El riñón. ¿Qué tejido está adyacente al riñón? Las gónadas. Y adyacente a las gónadas, las adrenales. Así que lo más habitual, cuando tenemos un caso así, hay que sospechar de un animal que tiene una neuropatía con una neurona motora inferior asociada a una compresión del nervio ciático. Y este periquito tiene aquí todo un carcinoma en el riñón, ¿vale? Supongo nefromegalia. Entonces es importante entender que esto que os llega de primera visita, no le digáis, ay, pues puede ser un golpe, le hacemos un antiinflamatorio y a ver qué. No, evidentemente el trabajo es con antiinflamatorios porque pocas cosas se pueden hacer en un estadio tan avanzado, pero que tengamos claro que funcionamos con todo un conocimiento de, ¿vale? Hablando de anatomía, en el macho tenemos dos testículos, izquierdo y derecho, asociado, acordaos, los 6 lóbulos renales. Estos son lóbulos renales que están afectados porque tienen depósito de ácido úrico, de aquí el punteo tan blanquecino. Justo aquí tenemos los uréteres, que se puede ver uno blanco lleno de ácido úrico, pero pegadito que no se ve tendríamos el conducto deferente, que se ve como si fuera un tubo contorneado. Los testículos estos ahora aquí están ligeramente aumentados de tamaño, pero en general son mucho más pequeños y en estado reproductivo pueden llegar a ser mucho más grandes, como os habéis visto en las radiografías. En las hembras, en cambio,
lo que tenemos es un tejido único ovárico en general, ¿vale? Porque tenemos hembras que pueden tener 2 ovarios, pero las citácidas, la norma es tener el ovario izquierdo con el oviducto izquierdo, que cuando está en reposo, este oviducto está totalmente involucionado y es un tejido muy delgado y fino. A la derecha no tiene que haber nada de reproductor. En algunas especies, como hallazgo habitual, sí que está, pero si, por ejemplo, en una endoscopia de control, en una citácida detecto que hay 2 ovarios, este animal no será fértil, lo más probable, porque hay un ovario que no tendría que estar allí y que me hace que el otro sea funcional. Cuando hacemos endoscopias en aves, no solo es para determinar el estado de salud, sino que a veces nos sirve para identificar el sexo y su estado reproductivo. Y solemos ver folículos ováricos, pues como el de antes, que está muy involucionado, o tejido ovárico con múltiples folículos que se están desarrollando, que este animal está entrando en el ciclo reproductivo. A medida que esto va avanzando, los folículos se van aumentando de tamaño y cuando tiene ya un tamaño definitivo, entra dentro del infundíbulo, ¿vale? Si os acordáis, la célula más grande que existe es el ovocito, porque es una célula con un núcleo pequeño, con todo un citoplasma enorme que corresponde a la grasa, que es grasa de proteína que veis en la yema del huevo. ¿Por qué creéis que este ovario está negro? Hola. ¿Por qué creéis que este ovario está negro? ¿Por antracosis? No, menos mal, muy bien. ¿Por necrosis? No, muy bien. ¿Por? ¿Perdona? Melanina. ¿Vale? Entonces, la presencia de melanina en aves y reptiles es lo más normal del mundo y podemos encontrar tejidos que de alguna razón, de alguna manera, se pigmentan. Entonces, hay ovarios que son negros, pero es por culpa de la melanina, ¿vale? Melanosis es enfermedad. Vale, la pregunta es, durante el desarrollo del huevo, ¿no? El folículo entra en el infundíbulo y poco a poco ahí se va rodeando de membranas y finalmente se produce la membrana de la cáscara. Es muy importante tener claro esos 2 procesos. La fertilización se produce arriba, en el infundíbulo, pero el depósito de esperma se produce en la cloaca y hay una fosa espermática en la vagina que es donde queda almacenada. Los pájaros, los reptiles copulan una vez, si es necesario lo harán 2 o 3 veces, pero generalmente es una vez, se almacena el esperma aquí y se hace la puesta, ¿vale? Y con ese almacén se van fertilizando los siguientes folículos. Entonces, ¿qué creéis que dura este proceso? Aprox, ¿qué puede durar la formación de un huevo? 24 horas. Que eso hay que clavárselo aquí. Es muy importante entender que este proceso dura 24 horas. Porque si yo soy capaz de ver la formación de un huevo en una radiografía, tiene 24 horas de puesta. Si no, es distocia, ¿vale? Es una de las preguntas más habituales. ¿Cómo sé que es? Y ahora entraremos en los detalles, ¿vale? Entonces, cuando un animal se está preparando para el desarrollo folicular y la puesta, la matriz, aquí está todo muy retraído, pero aquí lo he abierto, se distiende muchísimo porque tiene que albergar una estructura que irá rotando en su interior y se irá cubriendo de membranas y de cáscara. Entonces, en la zona del útero, que es la última antes de llegar a la vagina, está la glándula de la cáscara. Si yo veo que el folículo se está cubriendo de calcio, está en la matriz y eso es impepinable, ¿vale? Entonces, sabemos que las enfermedades reproductivas son súper frecuentes, la sintomatología ahora veréis que es muy inespecífica y que como hay unos patrones reproductivos que son muy variables, habrá que tener presente una serie de circunstancias a tener en cuenta en cada especie.
¿vale? Una vez más, considerar el manejo, las pruebas diagnósticas y las posibles enfermedades. Y como muchas veces esto es motivo de urgencia, lo que os he explicado antes, el animal se hospitaliza, calor, oxígeno y humedad, me preparo mi protocolo de trabajo, que necesito tantas jeringas, tantos tubos, tantos portas, tantos hisopos, preparo el chasis, el endoscopio, si tengo que tomar una biopsia, lo que sea, pero todo preparado para realizar los procedimientos en menor tiempo posible, ¿vale? Vais a ver casos en los que los animales llegan así, ojos cerrados, embolados, en el fondo de la jaula. Ayer estaba bien, hoy me he despertado o lo encuentro mal. Animales que presentan una actitud más o menos activa, pero lo mismo, ¿vale? Se quedan muy quietos y no responden. Distensión celómica, ¿vale? Yo pongo abdominal porque es la parte abdominal, pero en el fondo hablamos de celoma. La imagen que os he puesto antes. Podemos encontrar alteraciones digestivas / renales, objeto de la compresión que hay dentro de la cavidad celómica. Disnea. Ya habéis visto diferentes grados de disnea que nos podemos encontrar. Cojera, animales que vienen con las dos extremidades que no pueden apoyarse, o como la anterior, que solo era una, y que a veces vienen con automutilación, porque todo este malestar general, el hecho de notar que la pierna, que la pata no funciona correctamente, puede inducir a picaje, puede inducir a automutilación. Hernias. Aquí tenemos un periquito que aparte tiene dos hernias. Aquí está la cloaca y tiene una hernia precloacal y una hernia postcloacal. Esto era una oca y todo esto de aquí corresponde a una hernia. ¿Por qué se produce la hernia? Animales que han tenido alteraciones de la puesta, sobre todo por excesa puesta, claro, llega un momento en que la pared muscular no tiene la suficiente capacidad como para mantener una buena tensión muscular, con lo cual la línea alba se desgarra por completo y allí aparecen todos los órganos de la cavidad, especialmente los intestinos. Pero podemos encontrar incluso el ventrículo que se haya desplazado a una zona tan caudal. Tal como os he comentado, cuidado con los animales que se estresan, ojos cerrados, no responde, o cuando lo coges no hace esta reacción o tiene disnea, es motivo de estabilización y urgencia y se meten en nuestra incubadora con calor, oxígeno y humedad. ¿Que no tengo incubadora en la clínica? Se improvisa. Caja de plástico comprada en cualquier supermercado o mercado de estos, le metéis un agujerito con una vía de entrada de oxígeno con un vaporizador de agua y calor que se puede suministrar con la misma agua que hacéis la nebulización de oxígeno, si es agua caliente, o si no con fuentes de calor adicional, mantas, bombillas térmicas, bombillas de cerámica, un secador, lo que tengáis a mano, ¿vale? Una vez estabilizado, se explora y se hacen las pruebas, ¿vale? Pero es muy importante que tengáis claro esto. Y a lo mejor esto es cuestión de una horita y nada más. Y se recuperan, leve, pero se recuperan, ¿vale? Cuando hacemos las placas podemos encontrar varias situaciones, pero yo os planteo 3, pero ya sabéis que siempre la clínica es muy dinámica. Entonces, 1, pum, encuentro un huevo. 2, encuentro un efecto masa. Y 3, ya tengo un derrame celómico, que ya os he explicado en las técnicas de diagnóstico por imagen cómo se ven, pero son 3 situaciones que cualquiera de las 3 es viable para definir un problema reproductivo. Detecto un huevo, puede ser normal. A mí viene un animal que viene a revisión, porque nosotros recomendamos hacer un control, si es posible, anual, incluso de un pájaro sano. Me compro un yaco, me compro un amazonas, yo recomiendo siempre un control anual, que implica hemograma bioquímica y radiografía. Y puedo encontrarme un huevo, pues que el animal ha llegado a la pubertad, ha desarrollado suficiente nivel hormonal y pone un huevo, o tiene un huevo a punto de poner. Puede ser que venga debido a que este animal me dice, mira, es que ya llevamos 8 huevos puestos y lo veo abatido y quiero que me lo controles. O puede ser que efectivamente este animal esté en un proceso propiamente de distocia. Entonces, cuando es un huevo normal, generalmente encontramos diferentes hallazgos que pueden ser compatibles con la fisiología, aunque afortunadamente o desgraciadamente la biología es tan peculiar que estos hallazgos también son compatibles con enfermedad.
Pues el animal tiene leucocitosis, hemoconcentración, que podría ser secundaria a deshidratación, tiene hiperproteinemia, pero sobre todo localizada en la fracción beta, que es muy habitual durante la ovulación. Pero si yo ahora lo traduzco en enfermedad, diría, vaya, leucocitosis, proceso inflamatorio, aumento del hematocrito, claro, se está deshidratando, hiperproteinemia, claro, respuesta inflamatoria. Así que imaginaos la situación, cómo hay que estudiar tanto el contexto y la anamnesis para acabar de organizar muy bien tu diagnóstico. Desgraciadamente, cada especie tiene su intervalo de puesta. Como ha comentado aquí nuestra compañera, las gallinas ponen un huevo cada día. Los canarios, ¿alguien ha tenido canarios? También pueden ponerlo cada día, pero las citácidas lo suelen poner cada 48 horas. Así que un loro que pone un huevo hoy, yo mañana no esperaré huevo, pero sí esperaré que lo ponga dentro de 48 horas, ¿vale? Pero los intervalos de puesta a veces van cambiando en función del estrés, de cómo está el animal, y a lo mejor pueden pasar más de 2 días en ponerse el huevo, ¿vale? Cuando un animal se prepara la puesta, tiene que absorber calcio, almacenar calcio, ¿y dónde lo almacena? En los huesos. Y os he comentado antes que hay un hallazgo de hiperóstosis poliostótica que generalmente afecta a los huesos largos, empezando por la extremidad posterior, acabando por la anterior. Esta es la radiografía de una carolina, una cotorrita ninfa de Australia, en el que vemos un aumento de densidad medular del fémur y del tibiotarso, levemente de lo que sería el cúbito aquí, ¿vale? El radio apenas tiene hiperóstosis. Es un animal que puede tener un buen nivel de calcio. Entonces acordaos que esta imagen es radiodensidad medular que no da rigidez al hueso, es simplemente depósito de calcio. Por otro lado, acordaos que si yo le hago las líneas, veo un ligero incremento de la silueta más caudal de la cavidad celómica, y el espacio del triángulo de sacros aéreos aquí está ocupado, pero cuando miro la ventrodorsal, este animal tiene facilidad de aireación, así que no tiene por qué venir con disnea. Entonces aquí el diagnóstico más probable, ves aquí una estructura redondeada, es que esté preparando un folículo para poner el huevo. Cuando tenemos un caso de puesta crónica, nos está indicando el propietario que lleva tiempo poniendo huevos, que ya son, por ejemplo, tórtolas, diamantes mandarín, periquitos, canarios, es muy habitual en esas especies, y nos comenta que, bueno, que ya sabe ella que el animal pone huevos y se los quita. Mal hecho. Lo primero que hay que hacer con un animal que pone huevos es dejarle los huevos en el nido, porque si tú se los quitas, ¿qué le estás diciendo? Que tiene que poner más. Entonces, y esto es un método que se utiliza en los criaderos. Yo te los voy quitando. Cuando tengo tu puesta, que calculo entre 4 o 5 huevos, depende de la especie, te los pongo todos de golpe, y también así me aseguro que si yo te hago cría artificial, todos los pollos van a nacer el mismo día, porque esto es secuencial, ¿vale? Por otro lado, si dejamos los huevos, el animal también se va a relajar, va a descansar. Y si encima al final decide comérselos, esto es fantástico, porque toda la energía que ha invertido en hacer los huevos los recupera. Así que, genial. Vale. ¿Cuáles son los factores que predisponen a una puesta crónica? ¿Vale? Hay una predisposición genética, y luego os enseñaré una foto de especies que siempre está allí, ¿vale? Pero sobre todo de manera inconsciente o consciente lo hacemos los propietarios, y es el fotoperiodo. El fotoperiodo en los pájaros de manera natural es el que es. O sea, la mayoría de los pájaros se reproducen en primavera y a final de verano. ¿Por qué? Porque en primavera les está diciendo que hay mucha alimentación a desarrollarse, las temperaturas son fantásticas, hay una buena humedad, y a final de verano bajan las temperaturas, aumenta la humedad, hay un nuevo cambio de flora en el circuito de desarrollo vegetal que también implica alimentación. Así que son dos momentos muy interesantes. Durante el verano la temperatura ambiental es tan elevada que sobrepasa la necesidad de incubación, con lo cual esos huevos no serían viables. Así que paran. Y en invierno, evidentemente, es una estación muy fría, no hay buena alimentación, hay más riesgo de sucumbir
por los cambios climáticos y tampoco lo hacen. Pero evidentemente luego hay especies muy particulares, que no vamos a hablar de todas las aves, pero que evidentemente se reproducen en condiciones muy extremas. Una cosa, ¿tiene también que ver las horas de luz? Claro, nos ha comentado la compañía si las horas de luz tienen que ver, evidentemente, porque a principio de primavera, ¿qué hacemos? Incrementamos las horas de luz, que eso también lo puedes hacer en casa. Ahora esto lo traducimos a cómo estamos en casa. Como estamos en casa llega el invierno, se disminuye las horas de luz, al menos aquí en la zona mediterránea, pues nosotros las aumentamos, porque a las 6 oscurece, pero cuando llegáis a casa no abrís las luces. ¿Los animales con quién están? Con vosotros, así que aumentamos el fotoperiodo. Ya tenemos un punto adicional a esos factores. La alimentación. En la naturaleza todo tiene un sentido, porque los animales se alimentan y en las épocas donde hay abundancia es cuando se estimula más la reproducción. ¿Cuándo hay carencia de alimentación en casa? Nunca. Y encima tengo un comedero que está totalmente desequilibrado, pero sobre todo hay un exceso de energía ahí dentro, mayoritariamente semillas. Así que me está diciendo, reprodúcete cuando quieras, y si yo quiero todo el año, pues lo hago todo el año. Luego la presencia de pareja. Tenemos animales que los compramos de 2 en 2, pero desgraciadamente ponemos espejitos, cosa que es un error, porque le estás diciendo a alguien que vive solo que convive con alguien, y si no, tú de manera inconsciente actúas de pareja. O sea, si algo me encuentro con los propietarios de aves es que tratan a sus pájaros como niños. Y no, tú tienes un animal de compañía, pues es eso, sin menospreciar evidentemente ese concepto, pero es un animal de compañía. No se le dan besitos, no se les acaricia, no se está todo el tiempo de ¡ay, miau, 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 miau! No, es un pájaro que si tú haces todo esto va a entender que detrás de este comportamiento hay un rol de pareja. Así que le estás dando todo un refuerzo positivo a una respuesta de comportamiento que si luego el animal, por la razón que sea, no recibe lo que tú le estás dando, porque éste lo espera, te va a responder con agresividad. Y luego aparte, la mayoría de sitácidas en cautividad te escogen a ti o escogen a alguien de la familia como pareja y a los demás los desplazan. ¿Y cómo acaba eso? Con agresividad, ataques, picotazos, estrés cuando el que se va de casa es el que está querido por el animal. Así que todo esto hay que informar al propietario de que hay que evitarlo. Especies habituales, supongo que os debe sonar, la carolina es la cotorrita ninfa típica australiana, los diamantes mandarín, que también son australianos, y los agapornis, pero nos quedarían periquitos y demás. Pero sobre todo estas 3 especies son las más habituales. ¿Qué va a conducir una puesta crónica? Pues evidentemente es debilitamiento del animal, desnutrición y, claro, es huevo tras huevo, tras huevo, tras huevo, con lo cual aquí hay un consumo energético y de calcio enorme. Por eso la hiperóstosis poliostótica. Si vemos un animal que en radiografía tiene un huevo y los huesos medulares están vacíos, malo, porque no va a tener calcio. ¿A qué conduce todo esto? A retención de huevo, porque la muscular necesita calcio para contraerse, a una celomitis, porque ese huevo pasa demasiado tiempo donde no toca, con lo cual se favorece la inflamación de todo lo que sería el peritoneo, que en aves se llama ceritomeo, y finalmente una osteoporosis. Es una tórtola. ¿Qué le veis a esta tórtola? Una ala caída. Esta es la placa sin contrastar, o sea, no le he hecho ningún juego. Entonces, detalles. Fractura, por eso tiene este ala baja, fractura antigua y luego tiene un incremento de efecto masa dentro de la cavidad porque está en desarrollo de puesta, así que tiene una matriz enorme y un ovario desarrollado a tope. Pero fijaos la baja radiodensidad ósea. Tiene una medular relativamente elevada, aunque en comparación con placas que habéis visto anteriormente no, pero la cortical es finísima. Así que de ahí van a venir todas las fracturas. También la puesta crónica, ya os he dicho que nos determina la presencia de hernias, y este es un caso,
el periquito que os he puesto antes, con hiperóstosis poliostótica, la hernia aquí, y aquí tenemos una estructura de radiodensidad mineral localizada en el saco hernario más caudal, que cuando hacemos la radiografía con contraste, yo veo que el primer saco herniario, que es este, se llena con intestinos con contraste, pero la otra parte no. ¿Qué hay aquí? Una matriz con un resto de huevo calcificado, mal formado, pero lleva años. O sea, la curiosidad con el reproductor es que en algunos pájaros es fulminante por necesidad y en otros, bueno, va desarrollando un malestar crónico, pero como el reproductor no es importante para la supervivencia del individuo, es como que se crea todo una reacción inflamatoria. Sabéis que luego está el retroperitoneo, aquí también hay retrocelitomeo, y parece que lo individualice y no dé problemas, pero ahí está. Es el caso de la oca, y lo mismo. Fijaos, aquí tenemos el esófago, ventrículo, proventrículo, asas intestinales, dentro del saco herniario. ¿Sabéis qué es esta bola de aquí? ¿Qué puede ser? Es una cavidad llena de contraste. Es la cloaca. Fijaos cómo ha cambiado la anatomía en este animal, porque todo el saco está lleno de los intestinos y la desembocadura final es la cloaca. Aquí tenemos ya el colon y aquí tenemos la cloaca. Pero es curioso porque con una posición ventrodorsal parece que tenga un cuerpo extraño, que esto en radiología sin contraste está vacío, no se ve, pero es la posición de la cloaca, así que el saco herniario nos llega más atrás de la cloaca. Nos podemos encontrar con casos de alteraciones de reproductor que requieran cirugía, hemos visto algunos que otros casos, y esta es la manera que tenemos de controlarlo. Intentamos intubar a todos los pájaros, control con el capnógrafo, control con el Doppler, tal como os he dicho. ¿Vale? Aquí tenemos el pulsi, por si acaso, porque ya que lo tengo todo, lo pongo todo, pero no os olvidéis nunca, animal intubado con vía. ¿Vale? Este animal lleva un catéter, ¿en qué vaso? ¿Cómo se llamaba este vaso? ¿Os acordáis? La medial metatarsiana. Vale. ¿Cómo lo tratamos? Primer punto, que esto es importantísimo, modificación ambiental, educación al propietario de qué es lo que requiere su animal. ¿Vale? Esto es indiscutible. Hacemos muchos fallos como propietarios de animales de compañía porque desconocemos lo que necesitan y creemos que lo sabemos todo. Entonces, disminuimos horas de luz, control del aporte energético y manejo. Nada de cuchicuchi, ni besitos, ni nada. Es juego contigo, le hago volar, le hago buscar cosas, le hago tirar, esconderse, lo que sea, pero nada de juegos de mimos, porque es lo que hace su compañero la naturaleza y lo va a interpretar como vamos a reproducirnos. Luego, hay todo un trabajo y estudio de diferentes tratamientos hormonales, que ahora comentaremos un poco, y si no funciona, no queda más remedio que la cirugía. ¿Vale? Sabéis que en mamíferos y en la mayoría de especies se hace una ovario-esterectomía. La anatomía aquí es tan peliaguda porque el ovario está altamente imbrincado en el techo de la cavidad celómica, donde está adherida la arteria y la vena. Así que hay un compromiso vascular tan importante que si la cirugía se hace mal, implica la muerte. Entonces, se han hecho estudios y desde siempre se implica la cirugía de salpingohisterectomía, pero hay que erradicar todo el conducto. Entonces hay que llegar lo más cercano al ovario con todo el riesgo vascular que implica, porque hablamos de estructuras pequeñas, muy vascularizadas, y la hemorragia aquí es muy fácil de descontrolarse y el riesgo de muerte es rápido. Entonces se ha visto que si se elimina todo, se suele perder la influencia hormonal, pero esto no es del todo correcto, porque luego te encuentras pájaros que desarrollan ovario con folículos, este folículo luego no tiene dónde caer, ¿y dónde cae? A la cavidad celómica, así que ya tienes una celomelitis secundaria. Pero es una de las técnicas. Afortunadamente tenemos estudios realizados con muchísimas hormonas que os voy a obviar estas tres y me voy directo a los análogos de la GNRH. ¿Vale? Tenéis la información de las anteriores por si me queréis comentar algo,
pero el resumen es que hagas lo que hagas, ten a mano los análogos de la GNRH, como hablábamos ayer en los hurones. Como recordáis o como recordaréis, se trata de una estructura que trabaja sobre el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, que lo que hacemos es decirle al hipotálamo que estamos en niveles constantes de GNRH, con lo cual no hace falta suministrar más. Así que se elimina este efecto pulsátil y desaparece el feedback positivo a la producción de hormonas reproductivas. Sabéis, os lo comenté ayer, que tenemos dos fórmulas, la inyectable y el implante. Tenemos estudios realizados en diferentes aves. En gallinas funciona levemente, en anátides no funciona. En citácidas puede llegar a eliminar la actividad reproductiva durante 3 meses, pero es muy importante siempre trabajar en conjunto con los cambios ambientales, ¿vale? Este desarrollo hormonal está influenciado por todo el ambiente, por la energía en la dieta, por la luz, por la actividad, por los refuerzos positivos de comportamiento de los propietarios o de las parejas. Así que, igual que aplicamos el implante, tenemos que modificar el ambiente y la dieta y el manejo. Es muy importante, porque si solo funcionan aproximadamente 3 meses, tenemos que intentar prolongarlo al máximo. Cuando hay animales con puesta crónica, la puesta crónica me está diciendo que ya no hay época reproductiva. Hemos conseguido con los implantes y con el manejo ambiental alargar este funcionamiento hasta 1 año. Ahora, probablemente es más la influencia de los cambios ambientales que no realmente del implante en sí, ¿vale? Pero con el implante solo se ha visto que se puede llegar hasta 3 meses de inhibición de desarrollo hormonal para la reproducción. Con la leupurenina, que es la inyección, nosotros lo que hacemos es recomendar un inicio con inyecciones, sobre todo en los primeros momentos que te llegan, porque tú quieres actuar rápido. Porque tal como os comenté, cuando ponemos un implante, este implante es una estructura como si fuera un microchip, pero que tiene que vascularizarse, absorberse el fármaco y llegar a niveles terapéuticos. Esto tarda mínimo 3 semanas. Entonces, si tengo un animal que me está poniendo, y yo sé que cada 24 o 48 horas puedo poner un huevo, ¿tiene sentido poner el implante? No. Entonces, en el mismo momento, lo que hago yo es poner un implante, una inyección. Con las inyecciones de leupurenina, si compráis la de POT, que lo sabréis porque es como 3 veces más cara que la de acción rápida, tenemos un trabajo de 2-3 semanas. Así que, si se puede, se hace leupurenina, implante a la vez, y cuando acaba la acción de la leupurenina empieza la del implante, y si no, lo que se hace es poner dosis de leupurenina cada 2-3 semanas, al menos 3 dosis. ¿Vale? Lo que hacemos nosotros, y bueno, lo que está recomendado es comprar el vial, lo preparáis, os hacéis dosis alícuotas, nosotros hacemos más o menos 0,75 miligramos, en algunas referencias pone o por animal o por kilo, entonces más o menos vamos aproximando esta dosis, tenemos múltiples jeringas y vamos jugando en función del peso del animal, ¿vale? Pero animales pequeños prácticamente damos 0,7 por animal, no hacemos casi nunca el cálculo de dosis. Vale. Cuando nos encontramos con una verdadera distocia, el huevo puede estar localizado en el útero, en la vagina, en la unión vaginocloacal, en la misma cloaca. Te lo puedes encontrar en forma de distensión celómica o puedes encontrártelo en forma de hernia o incluso totalmente prolapsado el tejido reproductor con el huevo. O sea, las presentaciones son muy variables. Las causas más habituales, y a veces hay causas y consecuencias que van muy unidas, la primera es la bajada de calcio, ¿vale? ¿Y cuál es la primera fuente? La dieta. ¿De qué se alimentan los pájaros? Habitualmente de semillas. Las semillas son deficitarias en calcio, muy ricas en fósforo, deficitarias en vitamina D, muy ricas en vitamina E, con lo cual está diciendo, es fantástico para tener el problema reproductivo, porque te doy la vitamina necesaria para tener estimulación hormonal, pero la vitamina que necesitas para producir una buena puesta no te la doy. Y la pregunta es, los que venís de Sudamérica, ¿os paseáis por la naturaleza? ¿Vais a los bosques y a las selvas y esto?
¿Veis campos de girasoles allí? No. Pero los guacamayos y las amazonas y las cotorras se alimentan de pipas. ¿Por qué? Dímelo. Es un error. Es la primera idea que le meto a los propietarios. A ver, ¿ustedes ven los reportajes de Sudamérica? ¿La selva amazónica está rica en girasoles? No. Entonces, ¿por qué le damos pipas? Y yo tengo mi teoría que como toda esta introducción de especies viene de las conquistas y los descubrimientos de nuevos sitios y el tener pájaros salvajes da siempre sinónimo de poder, ¿cómo eran los transportes? En barco. ¿Cuál es el material menos perecedero en un barco? Las semillas. Y además sabes que tienen un aporte energético porque los pájaros las usan. Entonces yo creo que a partir de ahí se ha creado toda una línea de que los loros son pipas, pipas, pipas y más pipas. Pero bueno, sabiendo que tenemos problemas de calcio, la musculatura, entre ellas la del oviducto, no se va a contraer bien, aparte de todo lo que pueda haber que me afecte la musculatura oviductal. Si hay inflamaciones, infecciones locales o sistémicas y neoplasias, nos lo va a dar. La mala aclimatación es que yo tengo suficiente estímulo para poner huevo, bueno, desarrollar huevo, pero no tengo suficiente situación donde colocarla. Hay pájaros que acaban poniendo huevos dentro de los comederos porque no tienen sitio. La hipotermia ambiental también es una característica importante a tener en cuenta, y luego la causa genética, que ya la hemos visto. Pero sobre todo, el factor más importante siempre es la malnutrición. Vamos a ver lo mismo de siempre. Anorexia, depresión, distensión. Pensad en que la presencia de un huevo va a comprimir, ¿vale? El primer desarrollo de algo que te ocupa el abdomen es sensación de náusea. Entonces, aquí vamos a ver todo tipo de alteraciones, ¿vale? Animales que vomitan, animales que tienen diarrea, animales que tienen por lo contrario constipación. Una hembra impuesta de manera natural está en el nido, sale a defecar muy pocas veces, defeca unas heces muy grandes, luego otra vez vuelta para el nido, ¿vale? Y finalmente muerte. Hay que pensar que el huevo está dentro, con lo cual está dentro de una estructura tubular que constantemente está distendida, cuando solo tiene que estar distendida durante 24 horas y no mucho más. Y aquí hay posible rotura del oviducto, con lo cual luego este huevo pasa a la cavidad celómica. ¿Qué pasa con ello? Riesgo, reconocimiento de material extraño o material inflamatorio, o riesgo de bacterias ascendentes desde la cloaca hasta la matriz, desde la matriz al interior de la cavidad celómica. Celitomitis, séptica, así que hay un riesgo. ¿Hay algún caso descrito de torsión uterina? Ya sabemos las hernias. Podemos tener el prolapso de oviductos, un animal que constantemente está haciendo compresión y al final la presión sobrepasa el esfínter, así que el tejido se sobrepasa, ¿vale? Y las alteraciones de compresión, digestivas, renales, y nos faltaría las... ¿Las? ¿Hepáticas? No, lo hemos comentado antes, las neurológicas, ¿vale? No sé por qué no lo tengo puesto. Vale, el diagnóstico, la historia clínica y sobre todo la palpación. Tú pones un dedo en una cavidad celómica de pájaro y si hay un huevo es que se nota prácticamente siempre, ¿vale? Y tenemos el caso aquí, ¿vale? Este animal es distocia sí o sí, varios puntos. En general airea bien, ¿vale? Así que no hay una gran compresión, pero airea bien. Pero vamos a comparar. ¿Qué tal la cavidad medular de los huesos? Baja. ¿Qué tal la cortical de los huesos? Buah, muy baja. Pero ¿cómo está la cortical del hueso? Buah, muy elevada. Así que algo no cuadra aquí. El huevo tiene que tener una cierta elasticidad para acabarse de poner. Entonces, es una estructura dura, pero justo yo creo que en el momento de puesta es ligeramente blanda, que se acaba de deshidratar y coge esta rigidez, ¿vale? Y luego, por otro lado, este huevo, los huevos acordáis que tenéis un polo estrecho, un polo obtuso y un polo ancho. ¿Cómo tiene que estar? ¿El polo estrecho hacia arriba o el polo estrecho hacia abajo? ¿Hacia abajo? ¿Y cuando se pone un supositorio? Es hacia abajo, ¿no? Porque cuando uno
pone el supositorio y contrae, está hecho para tirar para arriba. Pero el huevo, tenéis razón, el punto estrecho tiene que mirar para abajo porque es el que va a abrir el esfínter anal y va a poder salir, ¿vale? Entonces, este huevo, aunque no es muy plano aquí, está claro que el polo estrecho es este, está al revés. Y ya viendo la cortical, este animal es distocia. ¿Cuánto tiempo lleva este huevo aquí? Seguro que lleva más de 24 horas. Pero aparentemente ese animal probablemente tenga una buena sintomatología, ha venido por me encuentro raro. ¿Vale? Hay casos que son muy avanzados y que el animal está bien, y hay casos que son muy agudos que el animal está fatal. Lo que os comenté en la primera charla. La presencia de 2 huevos para mí es cirugía de necesidad. Porque ya he tenido casos y he seguido las normas de los libros y, a mí me ha ido fatal. Entonces, si aquí hay un huevo y de repente hay otro huevo, hay demasiada distensión del oviducto, ¿no? Entonces sabemos que el tejido muscular son fibras que no están así, sino que son como tejas entrelazadas, ¿no? En el momento en que hay una distensión masiva, se pierde el enlace entre las fibras musculares. ¿Cómo se van a contraer? Entonces, para mí esto no se va a llegar a poner. Hay veterinarios y compañeros míos que llevan muchos años trabajando con esto, sobre todo en Alemania, que cuando ven 2 huevos dicen, bueno, vamos a dejarlo en el nido a ver si los pone. Yo creo que es un riesgo muy grande de muerte del animal. Es preferible anestesiarlo y sacárselos que no dejar 24 horas, porque el desequilibrio de un pájaro en 24 horas puede ser desastroso. Pero sí. Ellos presentan síntomas a las 24 horas porque, bueno, no sé, ponen huevos cada 24 horas, digámoslo así, y una vez que no las ponga frecuentemente. Por ejemplo, yo tenía una Carolina y ella ponía huevos por ahí cada 15 días, cada 20 días. Volvamos atrás, ¿vale? Porque este tema os lo he explicado antes. Y os he dicho, las citácidas ponen huevos cada 48 horas como máximo. O sea, bueno, como mínimo de tiempo ponen huevos cada 48 horas. Los canarios cada 24, las gallinas cada 24. ¿Vale? Pero no significa que entre huevo y huevo tenga que haber 2 días de diferencia. ¿Vale? O sea, una cosa es el intervalo mínimo de puesta, que sabemos que no va a ser 24 horas una citácida, pero yo sé que si hoy hay huevo, mañana no voy a esperar que haya, pasado mañana esperaré, y si no hay, me esperaré otro día. ¿Vale? No tiene por qué ser todo seguido. Vale. ¿Y cuánto puede durar un ave con distocia? O sea, hasta que, digamos, pueda morir. Vale, la pregunta es cuánto puede durar una distocia en un pájaro. Es que depende del estado del animal. Pues os decía que nos encontramos con este animal que probablemente lleva más de 2 días el huevo puesto aquí, pero si nos fijamos en la calidad del estado del animal, radiológicamente, ¿este pájaro tiene sacos aéreos libres? Sí. Así que la disposición de los órganos no es de una reacción inflamatoria fuerte y no es de una compresión. La mayoría de aves, fíjate en esta diferencia, el triángulo de sacos aéreos ya está comprimido aquí, solo tengo la imagen del pulmón. Así que este animal me viene con disnea. El manejo aquí no tiene nada que ver con el manejo aquí. Yo he encontrado animales que tienen un huevo necrótico durante más de 1 año y han hecho vida normal. Ahora bien, están aclimatados en una jaulita con un poco de estrés. Si ese pájaro estuviera en un voladero exterior, estaría muerto, porque tiene que autorregular la temperatura, tiene que volar para comer y está con otros pájaros que pueden verlo débil y en la naturaleza el que sucumbe es el débil. ¿Sí? ¿Y muerte súbita también puede? Sí, por supuesto, sí, lo hemos comentado antes. Uno de los signos clínicos es encontrarse el animal de muerte súbita. Sí, totalmente. Sí, pero que el intervalo de puesta solo hay que tener claro cuál es el mínimo. ¿Vale? Y luego tener claro de que si tu animal sabes que pone el huevo cada 2 días y sigue una frecuencia, en la siguiente puesta, si esto desaparece y de repente ya no es cada 2 días, sino es 1 ahora, 1 cada otra semana, puede haber un problema.
¿Vale? ¿Sí? Vale, os pongo un caso. No sé si se aprecia bien la placa, ¿vale? Es un animal... A ver, esto vino de urgencia, se hizo rápido por una sola persona, por eso la radiografía está a las alas plegadas, pero veis, mira, este es un caso totalmente diferente del que tú me comentas. El anterior, los sacos aéreos estaban bien, aquí los sacos aéreos están totalmente comprimidos. Este animal viene en un estado clínico muy malo, está muy deteriorado. Hacemos la radiografía lateral y veis aquí en la imagen del pulmón, pero todo el saco aéreo, abdominal y torácico caudal están completamente comprimidos porque la presencia de huevo me ha hecho que el desplazamiento visceral me ocupe, ¿vale? Este animal es cuestión de horas. Si no haces nada, se te va a morir. En cambio el otro, a lo mejor podría trabajar incluso un día más. ¿Veis aquí las líneas de cáscara? Y la historia es, creo que tiene un huevo y se lo he roto. Hasta el propietario, o sea, menos mal que fue sincero, porque lo cogió y empezó a tocar, oyó catacrack y dices, claro, si se rompe un huevo dentro, hay que traerlo ya. Uno de los principales medios de cultivo para hacer estudios microbiológicos es el embrión, ¿no? El huevo, o sea que imaginaos. Aquí hacemos una extracción, que hicimos una extracción a través de la cloaca, que luego os lo explicaré cómo va, y en el fondo este animal tenía 2 huevos. Uno casi desarrollado por completo, que es el que se rompió, y restos de otro, que es que no sé ni cómo está vivo. Es que es curioso. Hay animales que mueren muy rápido y hay otros animales que mantienen y mantienen. Así que este animal es uno de los casos de 2 huevos que yo creo que por mucho que tuviera un huevo completamente sano, no lo hubiese puesto. Porque en medio tenemos uno más pequeño que está dando problemas por allí. Pero está claro que yo montando el puzzle este es imposible, no puede ser. Un día le hice la broma a uno de mis internos. Estábamos trabajando con una tortuga con un huevo retenido, tuve que traerlo a fragmentos y le dije, ten, aquí tienes la gasa, reconstrúyeme el huevo para saber si le falta un fragmento o no. Imaginaos miles y miles de fragmentos. Y me lo veo el pobre contando los fragmentos, uniéndome y digo, oye, que es broma, ¿eh? Bueno, cuando tenemos un caso de distocia, ¿vale? Lo primero de todo es ambiente. Es lo primero. Porque a veces lo único que le falta es 4 cositas súper sencillas que van a detonar la puesta de huevo. Nos ha pasado de traer gallinas fatal con retención de huevo, les haces el examen general, lo palpas, que una gallina ya es un tamaño muy grande y a veces muy graso, que cuesta de definir si hay un huevo o no. Y te vas a placas, te llevas la gallina así, vas andando y de repente oyes, ha puesto el huevo. La dejas en el suelo, ya está, ya me puedo ir. La gallina empieza a andar, a aletear y listo. Bueno, claro, es que da malestar. Entonces, en el momento en que se pone, listo. Lo que hay que averiguar por qué ha llegado a este extremo, ¿vale? Entonces, calor, humedad, ¿vale? Y mientras lo preparo todo, ya tengo el animal metido dentro y lo primero es coger una jeringa en donde le voy a añadir fluidos, una dosis de antibiótico, por si acaso, analgesia, meloxicam, vitaminas, un soporte y una inyección de calcio, ¿vale? Esto va todo en medio, el calcio va intramuscular. Podemos lubricar y humedecer la cloaca para favorecer la hidratación y el paso, pero lo haremos con gel de ultrasonidos, ¿vale? Los geles de ultrasonido son hidrófilos, que nadie ponga vaselina ni cosas raras porque necesitamos algún lubricante que sea fácil de limpiar. Si ponemos vaselina, eso es excipiente graso, al final va a deshacer todo el plumaje del pájaro y va a tener hipotermia. No nos interesa, ¿vale? Pero nada, una pizquilla, ¿vale? Lo dejamos allí, esperamos a que el animal se recupere y vemos qué pasa al cabo de las horas. Hay diferentes trabajos en función de las hormonas que podemos encontrar. Sabéis que por excelencia la hormona para dar durante un problema reproductivo es la oxitocina, ¿vale? ¿Qué problema hay con la oxitocina y con la prostaglandina F2-alfa? Que lo que hacen es contracción de la musculatura oviductal, pero no relajan el esfínter de la vagina.
Así que si el animal tiene algún problema en la matriz, tiene adherencias o tiene una respuesta inflamatoria grave, contraer la musculatura sin favorecer la dilatación es decir a la matriz que se rasgue. Solo utilizo oxitocina en reptiles, ¿vale? Os lo comentará mañana mi compañero Adri. Yo en las aves, jamás. Hay mucha gente que la usa, digo, pero yo, por el beneficio que me da, me puede dar muchos más problemas. Y lo que sí se puede utilizar, que a veces cuesta encontrar, es la prostaglandina E2, que en medicina humana era una pomada que se denominaba Prepidil, que ahora es difícil de encontrarla, creo que se retiró su distribución, que se usa precisamente para esto, para favorecer la dilatación del esfínter vaginal. Solo indicación para las mujeres que si estáis en gestación, por favor no lo manejéis, o un doble guante, porque puede haber, teóricamente es de mucosa, pero si hubiera una absorción cutánea podría inducir algún problema. Entonces, muchísimo cuidado. Luego, si esto no funciona, lo que hacemos es pasar a un procedimiento o menos invasivo o más invasivo, ¿vale? Os explico el procedimiento de ovocentesis, que es lo más recomendado. Entonces, pareja de agapornis, uno viene con un problema de distensión celómica, tiene un poco de picaje en el cuello, diagnosticamos la presencia de un huevo, ¿vale? Este huevo, vale, ¿tú cómo lo ves? Mira, compañera, ¿cómo te llamas? Natalia. Natalia. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que este animal está bien o mal? Pues todavía tiene los acusaerios. ¿Tiene los acusaerios comprimidos o libres? Comprimidos. Muy comprimidos, ¿vale? ¿Veis el huevo aquí? ¿Vale? El huevo está bien posicionado, pero la cortical del huevo es fina, ¿no? Dices, qué raro que no lo ponga, ¿no? Pero si evalúas toda la radiografía, ¿cómo está la cavidad medular? Vacía. ¿Cómo está la cortical? Delgadísima. Pero este animal realmente tiene, o sea, si yo corto la radiografía hasta aquí, digo, madre de Dios, este animal está realmente mal. Pero ¿creéis que viene con un problema agudo? Si lo es, tiene que ser muy, muy agudo, porque para mí viene que el propietario ha dicho, no sé, que lo veo raro. Fijaos el buche, está lleno de comida. ¿Qué hace un animal cuando está enfermo? No comer. Así que o el proceso es hiperagudo, o me lo han traído porque lo veo raro. Y si os pongo la diapositiva anterior, es que tampoco está tan mal, ¿no? Así que probablemente ese animal, porque no recuerdo exactamente el motivo de consulta, a lo mejor es simplemente porque le veo un bulto allá abajo, ¿vale? Y es la distensión celómica, ¿vale? Entonces a este animal le hacemos todo el proceso de lo metemos en la aclimatación. Ese animal es de calcio sí o sí. Generalmente sacamos una pequeña muestra de sangre durante el paso a la incubadora para tener noción un poco de la bioquímica, ¿vale? Vale, pues decidimos hacer ovocentesis porque este animal no pone el huevo. Tener preparado nuestra anestesia, el Doppler estará por aquí, que yo ahora mismo no lo veo. Si no ponemos un catéter intravenoso, tenéis la opción del intraóseo o fluidos subcutáneos calentitos, y lo anestesiamos con butorfanol, meloxicam, el antibiótico y los fluidos, ¿vale? Lo acabamos de rematar con sevoflurano mediante campanita, que cuando el animal se relaja lo coloco. Lo primero de todo es tener una solución de clorhexidina al 0,05%, que sabemos que no es tóxico para las mucosas, para desinfectar muy bien la zona de la cloaca. ¿Veis? Aquí me están controlando la frecuencia cardíaca con el Doppler. Yo he desinfectado y he limpiado, ¿vale? Yo voy a entrar dentro de la cavidad cloacal, así que voy a ir lo más limpio posible, aunque es imposible realizar una asepsia completa. Y ligeramente me hago presión, porque yo puedo palpar el extremo más craneal del huevo, y hago leve compresión hacia caudal. Y con un bastoncillo estéril, que lo tengo hidratado con gel estéril de ultrasonidos. Si no tenéis gel estéril, podéis utilizar lágrima artificial, pero jamás, jamás, jamás vaselina, ni excipiente graso, ni nada, ¿vale? Pero un gel de ultrasonidos que los podéis tener en sobrecitos estériles siempre va muy bien, ¿vale?
Entonces lo que hago yo es intentar ver el esfínter vaginal, ¿vale? Porque aquí estoy en el esfínter cloacal, esta mucosa es la del coprodeo, pero tengo que llegar a entrar en el urodeo. Cuando llego allí, yo voy visualizando el esfínter y lo voy dilatando con unos hisopos. Cuando tengo un buen acceso, le clavo una palomilla o una aguja. Cuanto más amplia de calibre, mejor, o sea, de 18, 16 Gs. Lo puedo conectar a una palomilla mejor si yo tengo un compañero que me aspira el contenido y yo me dedico a mantener la posición. Cuando estoy aquí, ya tengo todo el contenido del huevo en la jeringa, aunque veis que a veces sale. Es muy importante que si se rompe un poco el huevo, que el contenido salga de la cloaca, ¿eh? Tiene que quedar lo más limpio posible, entonces todo fuera. Cuando lo he vaciado, sigo apretando hasta conseguir que salga el huevo. A veces, si os veis capaces, no hace falta ni hacer ovocentesis. La idea de la ovocentesis es para disminuir la tensión del huevo. Si es un huevo muy calcificado, desde luego, por mucho que hagáis la ovocentesis, no se va a retraer. Pero si es blandito, como el caso de la placa, cuando yo aspiro todo el contenido, se pierde la rigidez y entonces se deforma un poquito más para salir por la cloaca. Cuando ha salido, limpio otra vez muy bien todo, pero jamás hago un lavado, ¿vale? No hagáis nunca un lavado con jeringa hacia adentro, porque tenéis la cloaca dilatada, el esfínter abierto, la matriz distendida. Entonces todo este fluido, estáis arrastrando contenido cloacal hacia un área que luego se abre a la cavidad celómica a través del infundíbulo, ¿vale? Es muy importante, porque si no, saldréis muy bien de aquí y al día siguiente el animal empezará a estar mal otra vez con una celulitis, ¿vale? Y listo. Esto es un caso de histerectomía con el huevo. Fijaos, si esto es un huevo de un periquito. Si yo aquí le aplico oxitocina, ¿qué va a hacer esta matriz? Rasgarse. Por eso es que jamás, en aves no me gusta para nada utilizar oxitocina. Pero aquí, para luego sacar lo que es todo el oviducto, primero sacamos el huevo y luego sacamos el oviducto. Os he comentado que había un caso de torsión de útero. Aquí tenéis la referencia bibliográfica para que lo encontréis. Hay muy pocos casos descritos. Cuando se trata de organomegalia, tenéis la diferencia de que puede ser parte del ovario, puede ser el oviducto o puede ser una celomitis por huevo. Entonces, casos, ¿vale? Imagen, una agapornis que viene con un incremento de tamaño de órganos de la cavidad celómica, espacio de sacos aéreos totalmente comprimido, ¿vale? Y aquí, en la parte más dorsal, aparece esta estructura redondeada. Siguiente punto, voy a hacer un contraste para ver más o menos si puedo localizar la zona. Veo que el ventrículo está más o menos en su zona, porque aquí está acabada la quilla, con lo cual aquí está el hígado. Las asas intestinales se van desplazando, o sea que lo más probable es que esto salga de la zona de dorsal hacia ventral. Decidimos entrar, se trató de un quiste ovárico, ahora os enseñaré la ecografía, hacemos ecos. Para identificar ecografía en aves hay que tener experiencia, aquí hacemos pocas, pero poco a poco tengo a mis diplomados de imagen, como se atreven con todo, vamos haciendo, pero es un poco peculiar la ecografía en las aves por la presencia de sacos aéreos, pero bueno. Los quistes son más frecuentes de lo que pensamos, más que nada porque mucha gente al final acaba diagnosticándolo desgraciadamente en necropsia. Pero sobre todo lo vemos en agapornis y las carolinas. Hay que pensar que aquí detrás hay causas endocrinas asociadas y si pudiéramos tomar analíticas de sangre en animales tan pequeños y de manera seriada sería mucho más fácil poderlo diagnosticar. Pero bueno, podemos encontrar desde enfermedades endocrinas como tal, alteraciones de estrógenos sobre todo, anomalías anatómicas del ovario o finalmente un tumor. Por eso muchas veces vale la pena hacer una pequeña cirugía o una endoscopia para acabar de hacer el diagnóstico, ¿vale? Esta es la cirugía. En el caso aquí de trabajo con los quistes, realmente la extracción de quistes es muy complicada, con lo cual a veces lo que te interesa es eliminar la presión. Así que pinchas, aspiras el contenido, cierras y ya está. ¿Pero qué problema hay con un quiste cuando retiras el contenido? Que se vuelve a formar.
Se vuelve a formar exactamente igual, así que es un problema. ¿Vale? Inflamaciones del ovario, sobre todo son las oforitis, ¿vale? Que en medicina de gallinas es algo muy habitual, sobre todo infecciosas, y aquí tenéis las causas más habituales: Mycoplasma, clamidia y salmonela. En animales de jaula es menos habitual, pero las gallinas son animales que están tan sometidas a la reproducción, porque de hecho la granja de puesta es esto, son hembras que están seleccionadas para que durante su época útil es poner huevos, poner huevos, poner huevos. Y luego se acabó. Adiós, al matadero. ¿Vale? La sintomatología, como siempre, es muy inespecífica y va a depender muchísimo de la causa que esté allí. ¿Vale? Hablaremos luego de tratamiento porque es que todos van igual. Todos los problemas reproductivos se tratan con análogos de la GnRH, más o menos cirugía y todo el cambio ambiental. ¿Vale? Aquí no voy a entrar mucho más en detalle. Las neoplasias, sobre todo, son muy comunes. Cuanto más pequeño es el pájaro, más habitual es. De ahí la importancia de que tengáis muy claro el diferencial de cojera en aves, porque cuando no veáis por dónde vais, rápidamente hacéis placa, intentad identificar una masa en el dorso de la cavidad celómica junto al riñón, porque generalmente es eso. ¿Vale? Y fijaos la gran cantidad de tumores propias de vario que se han descrito. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de lo que es un teratoma? Es un tumor pluripotencial de muchas líneas germinales. Es un tumor que va asociado muchas veces a los tejidos reproductivos, pero pueden aparecer en zonas, pero que como viene de muchas líneas germinales, dentro del tumor te encuentras pelo, uñas, picos, escamas. ¿Vale? Es un tumor muy curioso. Vale, os voy a presentar un caso en un Amazonas que nos vino con distensión celómica, tenía ocupado todo el triángulo de sacos aéreos por masa. Hicimos ecografía, había una imagen de racimo muy rara. Y aquí entramos en cirugía una vez más. ¿Vale? Tenemos nuestro catéter, que en este caso está intraóseo. Tenemos electro colocado, aquí tenemos el cagno funcionando y el Doppler en el ala. Me hago un paño transparente para poder trabajar muchísimo mejor y luego cubro al animal. Y fijaos, toda la imagen de racimo, que más es muy curioso, porque era un tumor, me sale mal la expresión, pero era precioso, porque era como sacar miles y miles de bolitas que parecían microcerezas por todo el tejido de la cavidad celómica, y era una masa enorme que era imposible sacarlo todo, y era un adenocarcinoma ovárico. A los propietarios les expliqué el tema, el animal clínicamente tenía muchos signos, estaban mal. Los propietarios me dejaban hacer la cirugía para ver si conseguíamos erradicarlo todo, pero era un caso inviable. Seguramente después de aquí era producir más y más. Así que se hizo la eutanasia intraquirúrgica. Alteraciones del oviducto, como tal, igual que tenemos la piómetra, aquí hablamos de metritis salpingitis, pero podemos encontrar hiperplasias quísticas, obstrucciones, torsiones, los prolapsos y finalmente los tumores. ¿Vale? Las infecciones generalmente, una vez más, los vemos en animales más de granja. Sobre todo, tened claro que la infección viene dada por un exceso de estimulación y proceso reproductivo. Un animal que no cría nunca, las infecciones son raras, a no ser que tenga algo muy latente y sistémico. Y aquí podemos encontrar tanto causas como consecuencias, porque la distocia puede ser causa de una infección y una infección puede ser causa de una distocia. ¿Vale? Generalmente los signos clínicos todos son los mismos. Cuando tengáis un animal que tiene una frecuencia de reproducción o una puesta muy marcada y luego deja de cambiar esta frecuencia o esta rutina, es que algo pasa. Esta gallina cada año me ponía tantos huevos, tal, ha dejado de poner. Dices, bueno, ya estamos. ¿Vale? Lo que se compra hoy como un pollito que vale 1 euro, al cabo de 2-3 años se convierte en un paciente que se traduce en mínimo 500 euros. Entre análisis, radiografías, cirugía y hospitalización. Esto yo comprendo que duele, pero hay que entender que las razas que se venden son razas de puesta. Y una raza de puesta no dura más de 1 año en una granja. ¿Vale? Bien, importante. Cuando sospechas de enfermedades infecciosas, ¿qué pasa con un cultivo cloacal?
que tiene una significación muy, muy baja, porque estamos hablando justo de un tejido donde se contamina. Entonces, una de las acciones que se puede hacer es hacer endoscopia, si el tamaño lo permite, entrar en cloaca urodeo, llegar hasta la matriz y a través de la guía del endoscopio coger una muestra, ¿vale? Estamos hablando de casos muy peculiares. Gallina, ¿vale? Nos llega este animal, es un animal comprado evidentemente de pollito, me ha puesto muchísimos huevos, me ha dejado de poner. Y además, cuando te llegan cuando el animal realmente está muy, muy mal. En lugar de decir, lo veo, me ha cambiado, pero la gallina sigue haciendo coco, comiendo, defecando, orinando, todo. Pues no, viene cuando ya está así. Fijaos la gravedad del caso, una disensión celómica tremenda, ¿vale? Porque esto es muy avanzado. Hago placa. ¿Alguien es capaz de definirla? Vale. Este animal, curiosamente, que viene fatal, porque se lo tenías que haber visto. ¿Cómo tiene el buche? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Que a veces la naturaleza te juega muy malas pasadas. Bueno, afortunadamente para el animal, este animal está comiendo. Pero ha llegado un momento en que ha estado comiendo y ahora ya hace patapam y se desmorona. Y casi no puede ni andar, ¿vale? O sea, imaginaos, pues os decía que hay casos muy crónicos que de repente es ¡pam! Porque a veces les pregunto al propietario, vale, muy bien, este animal tiene A, B, C, D, pero tú ahora, ¿por qué me lo traes? ¿Qué has visto raro? Y a veces tienes realmente la respuesta de cómo funciona el propietario. Entonces, en celoma craneal, ¿veis algo? Nada. Yo no soy capaz ni siquiera de ver la silueta del corazón en esta proyección. Aquí sí, lo veo aquí, ¿vale? En el celoma caudal veo todo un efecto masa, ¿vale? Porque el diferencial aquí sería de derrame celómico a masa. Pero ¿por qué no es derrame celómico? Porque yo aquí veo irregularidad y límite de la cavidad celómica. Aquí parece que haya líquido, pero probablemente sea grasa y desplazamiento visceral, ¿vale? Y aquí ya acabo de confirmar este efecto masa con diferentes radiodensidades. Aquí localizo el ventrículo, no sé si lo veis, que hay unos puntitos de radiodensidad mineral. Y más o menos el ventrículo está donde acaba la quilla, así que me cuadra. Así que todo el tejido viene del área más dorsal. Hacemos la ecografía, no sé si se identifica bien, pero aquí se ve como un área más hipoecogénica, casi anecogénica, con bandas. ¿Veis? Y ahora les escribo un círculo aquí, banda, 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 banda. ¿Lo veis ahora? Vale. Eutanasia. ¿Qué es todo este tejido? La matriz. ¿Qué hay dentro? A mí me recuerda a un fiambre, me sabe mal. ¿Os acordáis los fiambres de pollo en Navidad que comemos? Pues me recuerda a eso. Entonces, lo sigues sabiendo todo y te das cuenta que a lo largo de toda la estructura tubular, toda la matriz es folículos de yema, donde ha habido una reacción inflamatoria por culpa de una infección crónica, y eso son capas y capas de fibrina. ¿Gracias a qué? A que tienen heterófilos. Entonces, los heterófilos junto con los macrófagos desarrollan toda esta respuesta inflamatoria y tenemos animales que pueden vivir muchísimo tiempo con un proceso inflamatorio infeccioso porque está tan localizado y tan encapsulado en una zona que el resto funciona. Claro, imaginaos una perra así, que dura. Una piñómetra cerrada tiene los momentos contados porque empieza con problemas renales, shock y muerte. Y esto yo creo que lleva incluso un año trabajando. Es curioso, ¿eh? En el oviducto también podemos encontrar hiperplasias quísticas relacionadas con los ovarios quísticos. Y os pongo otro caso, tenemos un periquito hembra de 3 años, así que es relativamente joven, pero el problema de las aves es que lo de la juventud es como todo muy relativo. Acordaos que en periquitos el cambio de cera de color, hembras es marrón, en machos es azul, ¿vale? De distensión celómica, ¿vale? Con hernia, hiperóstosis poliostótica, ¿vale? Fijaos otra vez, el ventrículo está en su sitio, pero ligeramente desplazado.
Ay, mira, perdón. Que no me acordaba que teníamos un vídeo aquí. A ver. Vale, ¿veis la respiración? Este animal, fijaos la compresión de sacos aéreos, el pulmón está muy limitado, pero no hay nada de sacos aéreos, normal que venga con esta. ¿Vale? Le pasamos el ecógrafo, aquí tenemos el hígado con sus espacios porta y presencia de estructura tubular, quística, y fue una hiperplasia quística. ¿Vale? Hicimos punción y sacamos el líquido para descomprimirlo, y era un líquido prácticamente seroso con algunos macrófagos, nada más. ¿Vale? Aquí estamos biopsiando, bueno, haciendo citología del tejido. Esto. Vale, ya veis aquí el diagnóstico, lo podemos hacer por ecografía. Lo ideal es hacer una endoscopia y coger muestras del tejido, hacer biopsia y, una vez más, tratamiento clónico de todos los procesos. Interrumpir la ovulación, análogos de GnRH, cirugía y tratamiento ambiental. Podemos tener también prolapso, y es debido a que hay un exceso de presión en la cavidad celómica, con lo cual las contracciones hacen que el animal vacíe el tejido por la cloaca. Se puede vaciar de todo, ¿vale? El útero, la vagina, la misma cloaca, el digestivo, el renal es raro, pero en reptiles hay un caso de prolapso de riñón que es muy raro. Y aquí lo que hay que vigilar mucho es qué hacemos con el tejido que se prolapsa, si hay que hacer cirugía o se puede reintroducir. Entonces, el primer punto es disminuir el edema. Sabéis que podéis aplicar soluciones hipertónicas, como es un hipertónico, mannitol o glucosa al 50%. Cuando reintroducimos el tejido, es muy importante que no hagáis sutura en bolsa de tabaco. Aquí lo que se hace es aplanar la línea cloacal, introducimos un hisopo y ponemos un punto a ambos lados, de manera que yo pueda extraer bien el hisopo. Eliminamos la causa, porque eso es importante que tengáis claro que si hay una causa hay que eliminarla, porque si no el prolapso se va a volver a producir, ¿vale? En machos es algo muy habitual, ¿vale? Debido al exceso de cópula acaban haciendo prolapso cloacal. Y ya queda poco. Amazona ocrocéfala, 8 años, con apatía hiporexia, ¿vale? Tenemos una silueta de patrón visceral más o menos correcto, pero en la zona renal gonadal aparece un aumento de radiodensidad, ¿vale? Y aquí vemos unas líneas, vamos a aumentarlo de tamaño, ¿veis aquí? Entonces, es un caso que se lo envié a un compañero mío de Estados Unidos porque no lo había visto jamás, y aquí el diferencial es que sean cálculos en el uréter, cosa que me extraña, porque si no esto sería obstructivo, con lo cual tendríamos una insuficiencia renal por renal importante, y la otra cosa es que sean calcificaciones de los oviductos. Como es un Amazonas, debería de tener solo un oviducto. Por eso yo creo que es más probable que sea una calcificación oviductal bilateral que me está creando un problema de inflamación crónica en ambos oviductos, pero el animal no tiene por qué sufrir ningún problema. Finalmente, la celomitis por huevo, que las causas son cualquiera que me dificulte una buena ovoposición, cualquiera que me haga que la reproducción no se haya llevado de cualquier manera, y lo que vamos a ver es una radiografía donde hay un aumento de radiodensidad, generalmente líquido, por todo, ¿vale? Casos muy graves donde ya hay presencia de líquido libre por todo. Fijaos la digestión celómica, esto es la quilla, no lo confundáis. El estómago está localizado aquí, con lo cual hay una gran compresión visceral. Además, en un caso así lo asociamos a reproductivo porque vemos la hiperóstosis poliostótica típica de un animal que está en puesta, ¿vale? El problema aquí es sobre todo cómo lo tratas, porque el diagnóstico cuando lo ves y ves la imagen es muy clara. Lo ideal es hacer una citología, si puede ser ecoguiada mejor, porque también vacías todo el líquido. Pensad que el líquido causa una gran compresión.
Acordaos también de que si es un animal que tiene una gran cavidad llena de líquido y descomprimimos, puede haber luego una hipotensión secundaria. Así que tal como descomprimimos la cavidad, hay que aumentar los fluidos intravenosos para recuperar esa presión, ¿vale? Lo importante aquí es acabar de definir qué es lo que está pasando, así que va a requerir cirugía y limpieza, y una vez más, fármacos para cesar la reproducción, ¿vale? Entonces, como conclusión, yo no sé si admitís pacientes de aves o vais a admitir, pero cuando pasa las Navidades, esto es algo muy habitual. Incluso ahora, porque empezaremos con las estufas, daremos calor, aumentaremos a veces la humedad si ponemos vasos de agua al lado de los radiadores, y las dietas, y incrementamos la luz. Ahora viene una época de bajada de luz, pero nosotros volvemos a encender las luces. Así que con agaponis, periquitos, canarios, esto es habitual. Una vez más, hincapié en las pruebas de diagnóstico por imagen, radiografía animal, grafía como siempre. Considerad tratamiento quirúrgico. Yo os recomiendo que si no tenéis experiencia que busquéis a un compañero, pero que tenéis luego todo el trabajo adicional, que es el trabajo sobre las hormonas, que con análogo de la GNRH, no andéis más dando vueltas, modificación ambiental de dieta y la información al propietario, porque es crucial. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Pues nos vamos a comer.